Listos para un clavado a fondo. Hoy nos metemos con el peso pesado de la biblioteca bíblica, el libro del Génesis. Y para guiarnos en este análisis tenemos un material muy detallado de Rodrigo Montoya, del proyecto vidaconvocación.com. Y lo vamos a complementar con una versión dramatizada del texto, que de verdad ayuda a que estas historias cobren vida. Totalmente. Escucharlo le da otra dimensión. La misión es ambiciosa, ¿eh? No se trata solo de repasar cuentos que quizás ya conocemos. Para nada. La idea es meternos de lleno y entender por qué este libro es, pues, la piedra angular de toda la narrativa que viene después. El cimiento de todo. Exacto. Lo que el análisis de Montoya nos obliga a ver es que no son solo historias sobre un jardín y un arca. Son los 4 pilares sobre los que se construye toda la trama de la Biblia. Si no entendemos creación, caída, pacto y providencia aquí, en Génesis... Nada de lo que sigue tiene el mismo sentido. Se pierde el contexto. Justo. Ok, pues vamos a desglosar esto. Empecemos con el primer pilar, la creación. Cuando uno escucha el texto de Génesis 1, la sensación no es de un truco de magia. Es más bien como ver a un gran arquitecto trabajando. Sí, poniendo orden. Esa frase. Y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Es potente por su simpleza. No hay esfuerzo, solo autoridad y diseño. Y fíjate en esa repetición, que es casi como un control de calidad. Y Dios vio que era bueno. Una y otra vez. Exacto. Y eso es clave. No es una creación, digamos, improvisada, sino que es un acto de imponer orden sobre un caos. El texto mismo dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Cierto. La obra de Dios es separar, nombrar, organizar. Él separó la luz de la oscuridad, separó las aguas. Es un diseño deliberado que culmina con la humanidad. Y ahí está el punto crucial, ¿no? Ser creados a su imagen. Ajá. Y no es tanto sobre el aspecto físico, sino sobre la función. O sea, somos designados como sus representantes, sus virreyes, para gobernar y cuidar este mundo que Él diseñó. Y que declaró muy bueno. Exactamente. Un mundo perfecto, una función perfecta. Suena idílico. Pero claro, la historia da un giro dramático en el capítulo 3. El gran giro. Llegamos al segundo pilar, la caída. Y lo que me impacta de la narración es lo sutil que es la tentación. No es un demonio con cuernos y tridente. Para nada. Es una pregunta susurrada. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es una manipulación psicológica brillante. Totalmente. La serpiente no niega la orden de Dios de frente. Primero la exagera, para hacer que Dios suene como un tirano. Claro, como si les estuviera prohibiendo todo. Exacto. Y luego ataca el núcleo del problema, la bondad y el carácter de Dios. La frase «no morirán», Dios sabe que en cuanto coman del fruto, serán como Dios. Es una obra maestra de la mentira. Porque mezcla una verdad a medias. Justo. El objetivo es plantar una semilla de sospecha. Quizás Dios no quiere lo mejor para ustedes, quizás les está ocultando algo. Y una vez que esa confianza se rompe... todo lo demás se desmorona. Y se desmorona rapidísimo. El texto describe la vergüenza, el miedo. Adán dice, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. La relación vertical con Dios se quiebra. Y luego la horizontal, entre ellos. Adán culpa a Eva. Y Eva culpa a la serpiente. Se acaba la armonía y empieza el juego de echarse la culpa. Parece el fin de la historia. Parecería. Pero aquí, en medio del desastre, pasa algo increíble. Escondida en la maldición que Dios le da a la serpiente, está lo que los teólogos llaman el protoevangelio. Que es básicamente el primer tráiler de toda la historia de la redención. Exactamente. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, «Pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella». Y aquí viene lo importante. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás del talón. O sea, en medio de las consecuencias terribles, Dios susurra una promesa. El mal no tendrá la última palabra. Un descendiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza del enemigo. Es la primera luz de esperanza en un túnel que acaba de oscurecerse por completo. O sea, incluso en el momento del juicio, ya se está anunciando una solución. Eso lo cambia todo. Entonces, si la relación se rompió, ¿cómo sigue la historia? Y aquí es donde Montoya introduce el tercer pilar, un concepto clave, la idea del pacto. Exacto.
Un pacto, en el sentido bíblico, no es un contrato moderno entre iguales. No es un yo te doy esto si tú me das aquello. Para nada. Es una promesa unilateral y soberana que Dios hace, garantizada por su propio carácter. No depende de que la otra parte cumpla. Y vemos ejemplos, ¿no? Claro, vemos un pacto con Noé, donde Dios promete no volver a destruir la tierra con agua. Y el arco iris es la señal. Pero el pacto que se convierte en la columna vertebral de todo es el que hace con Abraham. Ese es el fundamental. Dios le hace 3 promesas monumentales. Tendrá una descendencia incontable. Poseerá una tierra. Y, a través de él, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Un momento, aquí es donde me pierdo un poco. Porque Abraham es presentado como el gran héroe de la fe, pero si uno lee su historia con atención... Pues el hombre tenía sus fallas. Vaya que sí, mintió diciendo que su esposa era su hermana 2 veces, por miedo. Y su nieto Jacob era un estafador. Un suplantador, como su nombre indica. Y estos son los portadores de la promesa divina. Esa es precisamente la genialidad del pacto. El análisis de Montoya enfatiza que el plan de Dios no depende de la perfección de los humanos, Sino de la fidelidad de Dios. sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Es ese contraste brutal entre la infidelidad humana y la fidelidad de Dios lo que hace que la gracia sea tan radical. Y el texto clave es Génesis 15:6. Absolutamente. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Siglos después, el apóstol Pablo, en Romanos 4, va a tomar este preciso versículo para explicar que la salvación no es por obras. Sino por fe en la promesa de Dios. Exacto. La historia de estos patriarcas imperfectos es la prueba de que el pacto se sostiene por Dios, no por nosotros. Entendido. La seguridad del plan no está en los personajes, sino en el autor de la historia. Y eso nos lleva directamente al cuarto pilar, la providencia soberana. Y creo que no hay historia más clara para ilustrar esto que la de José. Sin duda. La lista de desgracias es larguísima. Sus propios hermanos lo venden como esclavo. Termina en Egipto. Lo acusan falsamente de abuso. Acaba en la cárcel y es olvidado ahí. Desde una perspectiva humana, su vida es un fracaso absoluto. Desde una perspectiva humana, sí. Pero la narrativa nos muestra que hay una mano invisible moviendo las piezas. Es como si los hermanos estuvieran escribiendo una historia de terror, pero Dios estuviera editando el guión en tiempo real para convertirlo en una historia de salvación. Usando sus mismas palabras y acciones malvadas para llegar a un final diferente. Exacto. Cada traición, cada injusticia, irónicamente, lo coloca un paso más cerca del palacio del faraón, donde eventualmente salvará a su gente de una hambruna terrible. Pero me cuesta entenderlo. La fuente dice que Dios usó la traición de los hermanos. Eso suena complicado. ¿Cómo se diferencia eso de decir que Dios causó esa traición? Esa es la pregunta del millón, y es una tensión que la Biblia mantiene. Dios no es el autor del mal. Los hermanos son 100% responsables de su envidia y su crueldad. El texto nunca los excusa. Ok, eso es importante. Sin embargo, en su soberanía, Dios es capaz de tomar esas acciones malvadas que Él no aprobó y redirigirlas para cumplir su buen propósito. Y la culminación de todo esto es la frase de José a sus hermanos en Génesis 50:20. La frase que lo resume todo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. José no dice no fue para tanto ni olvidemos todo. Él reconoce el mal que le hicieron. Lo reconoce, pero lo reinterpreta a la luz del plan superior de Dios. Esa idea es vertiginosa. Y para entender un concepto tan complejo, pues no hay nada mejor que verlo en acción a través de los personajes. Empezando por el principio. Empezando con Adán y Eva. Su historia es la de todos. Tenían comunión perfecta, un propósito claro como administradores. Y su caída establece ese estado de fractura y separación en el que, teológicamente, nace el resto de la humanidad. Por eso es necesaria una historia de redención desde el principio. Luego, generaciones más tarde, la maldad se multiplica tanto que el texto usa una frase muy humana para describir a Dios. Dice que se le partió el corazón. Una imagen fuertísima. Y en medio de ese desastre aparece Noé, descrito como la única persona intachable. El diluvio es un juicio terrible, pero al mismo tiempo es un acto de gracia que preserva un remanente. Y ese nuevo comienzo se sella, de nuevo, con un pacto.
el arco iris, es el símbolo de la promesa de Dios de preservar la vida. Nos muestra que incluso después del juicio más severo, el corazón de Dios se inclina hacia la preservación. Después de Noé, el foco se cierra sobre Abraham. Su llamado es radical, dejarlo todo por una promesa. Y como decíamos, su vida es una montaña rusa de fe increíble. Dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Es muy real. Y es el arquetipo de la vida de fe precisamente porque no es perfecto. Su historia nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir confiando a pesar de ella. Y de él llegamos a su nieto Jacob. O sea, Jacob es como el antihéroe de la serie. Al principio no lo soportas porque su nombre, su plantador, le queda perfecto. Le roba la primogenitura a su hermano Esaú con un plato de lentejas. Y luego engaña a su padre ciego para robarle la bendición. Su vida es una lucha constante. Pero es en esa lucha donde Dios lo transforma. El punto de inflexión es esa noche en la que lucha con un hombre misterioso hasta el amanecer. Y Jacob sale de allí cojeando, con una herida permanente, pero con un nombre nuevo, Israel, que significa el que lucha con Dios. Un símbolo poderoso. Muchísimo. Dios no lo bendice por ser bueno, sino que lo transforma a través de la lucha y la gracia, convirtiendo a este tramposo en el padre de las 12 tribus. Y finalmente llegamos a José. Su historia cierra el libro y es una obra maestra. Tiene drama familiar, traición, injusticia, un ascenso meteórico al poder. Pero la escena más increíble es cuando se revela a sus hermanos. Ellos están aterrorizados, esperando la venganza. La venganza que merecen, además. Y en lugar de eso, encuentran un perdón que no tiene sentido humano. Y no tiene sentido humano porque, como mencionamos, no es un perdón puramente sentimental. No es un borrón y cuenta nueva. El perdón de José está fundamentado en su profunda comprensión de la providencia de Dios. Él puede perdonarlos porque ve que a través de su acto de maldad, Dios obró un bien mucho mayor. José se convierte en el principal teólogo de la providencia. Ok, son historias fascinantes con una profundidad teológica increíble, pero ocurrieron hace miles de años. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida en el siglo XXI? ¿Cómo se aplica? Pues el análisis de Montoya propone que estas verdades no son piezas de museo, son principios activos. Pensemos en el mandato original a Adán, la mayordomía responsable. Ese llamado a cultivar y custodiar el jardín sigue vigente. Hoy se traduce en cómo tratamos el medio ambiente, cómo administramos nuestras finanzas, la integridad en el trabajo. Exacto. Es reconocer que nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Somos administradores. Y el tema de la tentación. La estrategia de la serpiente de hacer que dudemos de la bondad de Dios no es la misma hoy. Exactamente la misma. Esas voces que dicen, Dios no quiere que seas feliz, esa regla es anticuada, tienes que buscar tu propia verdad. Por eso el llamado a la acción es reconocer y resistir esa tentación anclándonos en la verdad sobre el carácter de Dios, en lugar de dejarnos llevar por deseos o dudas. Es una batalla por la confianza. Totalmente. Luego está el caminar por fe, como Abraham. Eso es fácil de decir, pero ¿qué significa en la práctica? Nuestra cultura nos empuja a tener un plan de 5 años, a controlar cada variable. Y la vida de Abraham nos desafía a soltar un poco ese control. No significa ser irresponsables. Claro. Sino reconocer que nuestro futuro está en manos de Dios. Significa dar el siguiente paso en obediencia, aunque no veamos el final del camino. Es una confianza radical. Y el último, que quizás es el más difícil, el poder del perdón que vemos en José. Francamente, perdonar una traición de esa magnitud parece sobrehumano. Lo es, pero creo que la historia de José nos da la clave. Su capacidad para perdonar no venía de minimizar la ofensa, sino de verla dentro de un propósito más grande. O sea, no es pretender que no dolió. Al contrario, es reconocer el dolor, pero entregar el derecho a la venganza y confiar en que Dios puede redimir esa herida. Perdonar, en este sentido, no es un regalo para el ofensor, sino un acto de liberación para uno mismo, para no quedar atrapado en la amargura. En definitiva, el Génesis nos presenta un Dios soberano, sabio y bueno, que es capaz de tejer incluso los siglos más oscuros del pecado en el tapiz de su plan de redención. Precisamente. Y si tuviéramos que quedarnos con un solo versículo que encapsule todo el mensaje del libro, sin duda sería ese que ya mencionamos, Génesis 50:20. Vale la pena escucharlo completo.
Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Es que es potentísimo. Y es crucial entender sus dos partes. La primera es la honestidad brutal sobre la realidad del mal humano. Ustedes se propusieron hacerme mal. José no le pone azúcar. No dice fue un malentendido. No, fue una traición intencional y dolorosa. El texto es realista. Pero la segunda parte es la que lo cambia todo. La soberanía redentora de Dios. Pero Dios dispuso todo para bien. Esa palabra, dispuso o encaminó, es clave. Dios no causó el mal, pero lo interceptó, lo tomó y lo redirigió para cumplir su propósito. La intención de los hermanos era la muerte. Y el resultado final, por la mano de Dios, fue la vida. Para terminar, aquí les dejamos un pensamiento final para la reflexión. El libro del Génesis comienza con una elección humana en un jardín que trae el caos y la muerte al mundo. Y termina con un hombre en un palacio afirmando que ni la peor de las traiciones puede frustrar el plan de vida de Dios. Si ese plan empieza con una promesa susurrada en medio de la ruina y se reafirma en medio de la traición en Egipto, la pregunta que nos queda es, ¿de qué maneras inesperadas podría estar Dios sobrando un propósito mayor en medio de las dificultades, el dolor y el caos de nuestra propia vida?